Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Buenos días, queridos hijos de Dios. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Soy Manuel Aldemaro Trigueros y el título de nuestra meditación hoy es Nuestra obediencia glorifica a Dios. Estamos en el día 216 del año 2022 y dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 4 versículo 3, conforme a la Nueva Traducción Viviente: esto dice el Señor a la gente de Judá y de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de sus corazones, no desperdicien la buena semilla entre los espinos. Amén. Recordamos que en Cristo hemos recibido su semilla, su simiente, su sementera, el código genético de Él, una nueva naturaleza, en otras palabras. Por eso es importante comenzar diciendo esto, porque en los capítulos 4 y 6 del libro de Jeremías podemos ver que el panorama que vivía el pueblo elegido de Dios permanecía estancado en desobediencia y en falta de santidad, y seguía empantanado, o podríamos también llamarle engañados en idolatrías implantadas y difíciles de remover. Queremos recordar que en lo que es la industria agrícola, pues cualquiera hemos visto o una yunta de bueyes llevando un arado, que es un gran madero, que va en una diagonal hacia adelante en la dirección que van esos bueyes. Va rompiendo la tierra que está endurecida. Allí va levantando piedras y probablemente restos de otros cultivos, otras raíces que ya no interesan, etc. También hay otros arados complejos. Tal vez estos ya sean alados por tractores. Y esto es más industrializado porque lleva atrás un eje en el cual van varias ruedas, unas ruedas como que si fueran platos. Van casi 12 platos que abarcan un ancho francamente quizás mayor a 3 metros. Y en él van rotando y van haciendo lo mismo, pero de una manera un poco más especializada. Pero también a lo mejor en televisión o usted ha podido darse cuenta de otros tractores que llevan ese mismo eje, pero en vez de los platos llevan una especie de acordeón, si se le pudiera decir, o de hélice. Los platos van en una forma de hélice que van rotando, y lo maravilloso de ese sistema es que la tierra, además de romperla y levantar las piedras, todo lo que estaba abajo, difícil de remover, a través de este sistema queda en la parte superior, para que posteriormente, es decir, a través de mucha mano de obra, pueda ser ya fácil el ir eliminando esas piedras o todos esos raíces que no son útiles y que impiden el buen éxito de la agricultura. La necesidad de estar preparados tanto en conocimiento como en experiencia de campo y actitud de corazón para obedecer a Dios es bien fundamental, tanto que el Señor tiene preparado también para cada uno de nosotros, y por eso es imprescindible ser obedientes y ser hallados fieles para que Él pueda utilizarnos en lo que está por venir. La palabra de Dios en muchas ocasiones dirige sus mensajes tanto a las personas que han estudiado, que tienen mayor amplitud en su mente, como también a las personas más sencillas, y por eso lo hace a través de parábolas, alegorías, figuras, sombras, tipologías. Además, recordemos que esto fue escrito en épocas cuando no había tantas universidades como hoy en día. Es más fácil, entre comillas diríamos, que algunas personas puedan ser más sapientes. El profeta Jeremías subraya sobre el mismo tema por cuanto la hipocresía que él veía de los israelitas, porque buscaban cumplir su deber hacia Dios solo mediante ritos superficiales y ceremonias externas, mientras que sus corazones estaban nublados, llenos de engaños y de toda clase de impiedades y maldad. Por eso leemos que Dios mismo ordena arar de nuevo para que, o hasta garantizar que, lograr deshacerse de un corazón de piedra o endurecido, y además asegurarse de no sembrar o de seguir sembrando sobre espinos que podríamos entender como vicios, mañas, rutinas, manías, adicciones,
etc. La Iglesia de Cristo también hoy en día es presa de piedras, de cuervos, de espinos y de raíces del enemigo implantadas con astucia y sagacidad que siguen engañando, espantando o empantanando e impidiendo el crecimiento saludable y la fructificación abundante. Tal vez no nos resulte difícil pensar un poco y recordar que existen cristianos que idolatran a un partido político, a una iglesia, a un pastor, a un ministerio, su profesión, su trabajo, sus hijos, etc. En la parábola del sembrador, que la encontramos en el Nuevo Testamento tanto en Mateo 13 como en Marcos 4 como en Lucas 8, en el caso de Lucas, que es el que vamos a hacer un ejemplo, del versículo 4 al 8, habla los 4 tipos donde probablemente pueda ser lanzada la semilla del sembrador, junto al camino, sobre la piedra, sobre los espinos y en buena tierra. Aquí, en los 3 casos, y más que todo en Mateo, 6 veces se usa el escritor la palabra griega suniemi, que más que todo habla, por así decir, del concepto de la capacidad de entender, de tener claro, de poder ver, de poderse dar cuenta de lo que está viendo y oyendo y escuchando con un corazón que es muy sensible. A pocas palabras, buen entendedor, dice el dicho. Pero en la iglesia muchas veces se repiten temas, los cristianos los escuchan, pero es como que cayera en oídos sordos. Es como que su corazón, como dice la Biblia, estuviera engrosado y oyeran pesadamente y no tuvieran entendimiento, y además de eso nunca llegan a creer y por lo tanto su vida es siempre sin convertirse y nunca llegan a creer ni a obedecer. Junto al camino nos habla de una semilla que ha sido hollada, pateada por estar precisamente ahí, a inmediaciones del camino, y las aves del cielo también llegan y se las comen. Sobre la piedra, porque es aquella semilla nacida en seco, nacida, si al caso sale algún medio brote, se seca, porque no tenía humedad, carecía del ambiente propicio. También viene lanzada sobre los espinos, o entre los espinos. Estos espinos, que también nacen junto a ella, terminan ahogándola, estrechándola, ahorcándola. Y aquella otra que por fortuna encuentra buena tierra, nació y creció y llevó fruto al 100%. Por eso Jesús termina este mensaje, y este mensaje siempre lo dirigía cuando las multitudes venían a él, y les dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto implica llegar al discernimiento, al entendimiento revelacional, y esto nos habla de diferentes tipos de corazones que son aptos para recibir la palabra de Dios y otros no lo son. Por eso, para terminar, en 2 de Corintios capítulo 4, el apóstol San Pablo, en su mensaje a esta iglesia, en esta segunda carta, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y más adelante el mismo autor, San Pablo, dirigiendo su carta a los Efesios en el capítulo 4, del 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Terrible. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad, de esta tremenda reflexión, de esta comparación, Señor, de este mensaje que por parábolas, de este mensaje que por alegorías, por sombras, por tipologías y por figuras, el Señor Jesús también advirtió y predicó en sus días a los de su tiempo. Señor, estas palabras llegan hoy en nuestro tiempo a nuestros oídos. Permítenos tener un corazón sensible, un corazón preparado, un deseo, una actitud en todo nuestro ser para obedecerte, para creerte, para entenderte, para, Señor, negarnos a nosotros mismos, cualquiera que sea nuestra especialización, nuestra profesión, nuestros altos cargos o nuestros títulos,
o nuestra posición social, Señor. Que humildemente haya un quebrantamiento, Señor, para que el terreno esté listo para las cosas que están por venir. Te alabamos, Señor. Toma nuestras mentes y nuestros corazones y úsalas para tu gloria. En el dulce nombre de Jesús, rocíanos con esa agua de vida, Señor, y conviértenos en el manantial de sal que salta para vida eterna, Señor, los cuales los hombres y las mujeres del día de hoy, Señor, andan sedientos, deseosos de tener experiencias con diferentes tipos de comidas y de bebidas de este mundo, pero, Señor, no encuentran aún ese manantial que quita la sed, que quita y sacia el hambre, Señor, que solo en ti se encuentra. Por eso, Dios, aquí estamos levantando nuestros brazos en este amanecer para que tú nos conviertas aunque fuera solo por el día de hoy, Señor, en esa generación que te obedece, que te ama y que hace tu voluntad y que anhela tu venida, Señor. Cuídanos, guárdanos, nos colocamos la armadura de Dios para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y nos encontramos mañana en una nueva meditación. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.